Bueno, ¿qué tal? Y acá estamos en el Circo de la Vida y tengo el honor de estar con el señor Vicente Citolema, que va a arrancar diciendo estas palabras. ¿De qué hablo cuando hablo de riqueza? Entiendo la riqueza como la acumulación criminal de bienes materiales y simbólicos, obtenidos necesariamente con violencia, antropofagia, martirio, usura, plusvalía, pecados del capital y demás servidumbre de la muerte bajo estos cielos sobre nuestras tristes tierras, con pestes y sin pestes. ¿Qué fue de nuestros cuerpos perdidos del amor? ¿Qué será de nuestras almas negadas en la redención, sin piedad ni belleza? Me encantó. Sinceramente, me encantó. Aparte, tener el privilegio de que alguien te salude leyéndote un poema con la frescura y con la naturalidad que lo hiciste, va a ser difícil sostener el programa y recién empieza. Ya estoy emocionado. Te agradezco el contacto, Vicente. Bienvenido al Circo de la Vida. Muchísimas gracias y quise empezar así porque, bueno, todo escritor, toda persona que crea cosas, porque no solo los poetas, sino en general también en la vida cotidiana, uno se siente muchas veces, también a veces injustamente, representado con lo último que hace, sea el último asado que hiciste, este asado me salió bárbaro. A veces también injustamente para los que tenemos muchos hijos, uno dice, ay, ahora este va a ser mi último hijo y pareciera como que empezaste otra vez a vivir la vida, ¿no? Es decir, siempre como estamos creando cosas y en lo último nos sentimos identificados. Por suerte, para lo que podríamos llamar el bien común de cada uno, nuestra paz interior, uno después reorganiza sus pasiones y toma conciencia que muchas veces entre lo último y lo primero, lo que hay simplemente es la continuidad de la vida. Yo debía tener alrededor de 15 años cuando ya empecé a escribir tal vez pequeñas cositas ya en la escuela antes, pero sentí alrededor de esa edad, tal vez por la potencia que me dio haber leído a algunos poetas españoles, García Lorca, por ejemplo, eh, me animé como ya a querer compartir con otros las cosas que escribía. Y cada cosa que escribía pensaba que había llegado a lo que quería hacer. Eh, Ahora tengo 80 años y antes de ayer, y ayer subí a las redes, escribí este texto que acabo de compartir y como decía Regín, mi compañera, ese soy yo. Ahí están muchas de las cosas que pienso. Y entonces ahora me comunico con vos, me comunico con la gente que pueda compartir este encuentro con nosotros y pareciera que tengo que definirme desde lo último que hice. Y si yo pienso en mi vida, eh, siento que cualquiera que bucee, porque hoy estas cuestiones tal vez positivas, hay que mirarlo bien, ¿no? De la revolución tecnológica, hace que en las redes
en los distintos medios, aparezcan muchísimas cosas que uno ha hecho, por lo menos en mi caso desde el campo de la escritura y también desde la vida, por supuesto. Y entonces uno puede ver que lo que digo acá, de que hablo cuando hablo de riqueza, está presente de una manera u otra en muchísimas de las cosas que hice en mi vida. De una manera u otra, me animo a decir que todo lo que he vivido y lo que he escrito y lo que he hecho fue siempre tratando de ser coherente entre mis palabras y mis actos, y esa búsqueda tan larga que he hecho de lograr armonizar la búsqueda de lo justo con la búsqueda de lo bello. Y también, por supuesto, buscando lo bello y lo justo, dolorosamente uno va encontrando lo injusto de la vida y lo atroz de la vida, no lo feo. Pues si fuera lo feo, es poco como contracara de la belleza, no. La contracara de la belleza es el mundo atroz. Y ese mundo atroz uno también lo vive, lo sufre y tiene que hacer dos cosas, por lo menos dos. Exaltar lo que uno considera que frente a lo atroz debe ser exaltado. Por ejemplo, la belleza. Pero también luego hacerse cargo de que tendrás que vivir la vida y que tus actos tienen que estar enmarcados en lo que has escrito. No es cuestión de escribir cualquier cosa y después hacer cualquier cosa, que a veces, desgraciadamente, uno lo ha visto. No siempre hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se escribe. Si hay algo de lo que me siento orgulloso, no es de la cantidad de cosas que he escrito, no, sino de que puedo dar fe, me siento que no miento y está todo lo que he escrito o muchísimo publicado, la gente puede leer textos de cuando era un muchacho y textos de esta etapa de mi vida. Y verá que con distintas formas, obviamente las formas cambian, pero la esencia de la cosa, como diríamos filosóficamente, sigue coherentemente viva. He buscado lo justo y lo bello. Y he escrito sobre lo justo y lo bello, y mi vida es también eso. Y en algunos momentos pagué duramente, hasta con usura, por buscar lo que enuncio. Pero no hay cuestiones de queja, porque soy parte de una generación que acompañó con su cuerpo sus palabras, como escribí alguna vez. Y yo todavía, con mis 80 años, puedo decir cosas que muchos de mis compañeros no las pueden decir, porque buena parte de nuestra generación pagó, como alguna vez he escrito, con dolorosísima usura, haber soñado a lo grande y haber acompañado con el cuerpo las palabras. Pienso, por ejemplo, en Paco Urondo, en Miguel Ángel Bustos, en Haroldo Conti, en Rodolfo Walsh, es decir, mis compañeros de lucha y de escritura, porque con ellos participamos en sueños de revistas de cultura, ¿verdad? Hemos sido muy activos con nuestra vida. Y bueno, y en estos días yo he estado, porque son así las cosas, uno es de los pocos que queda vivo de nuestra generación, y muchas veces me han llamado para pedirme que
que recuerde a mis compañeros. Y lo hago con muchísimo amor. También es cierto que recuerdo y escribo, porque hay que hacerse cargo no solo de la memoria y los recuerdos, en la medida que uno está vivo, pero además se sienta vivo, y en mi caso tenga el privilegio de que puedo todavía publicar cosas, de que a la gente todavía le interesa las cosas que yo escribo, me siento como muy a fondo comprometido con la historia, con lo que sucede, la historia, como decía mi maestro Pichon Rivière, del hoy y aquí, de lo que nos sucede, de esa historia cotidiana. Y hace pocos días me llamó el papá de Darío Santillán, porque se hizo por las redes un homenaje recordando un nuevo aniversario de la masacre de Puente Pueyrredón, donde murieron él y Maximiliano Costecchi, murieron asesinados por la policía. Y leí un poema dedicado a Darío y Maxi. Y al otro día me llamó el hermano de otro hermoso ser también asesinado por el poder. Hablo de Santiago Maldonado. Me llamó su hermano y me pidió que en estos días, creo que son dentro de 10 días, se celebra otro aniversario de la muerte. Y me pidió que van a hacer un acto simbólico también por los medios de comunicación, si yo podía leer el poema que había escrito en los plenos días en que estaba desaparecido y donde se lo buscaba. Y yo intenté ayudar publicando mi poema. O sea que, y ahora lo voy a leer como forma también, en la medida de mis posibilidades, de compartir con la familia de Santiago la lucha por la justicia que la familia y muchos estamos dando, y lo hago de las formas que puedo, es decir, firmaré todos los documentos que haya que firmar, pondré mi cuerpo, y siempre sucede que también aparecen las cosas que escribo, sea el teatro, sea la poesía, es decir, hay como una forma, lo digo sin humildad, pero creo que justa, armoniosa en mi vida de hacer las cosas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Santiago Maldonado, me habían invitado en la Patagonia a participar del Festival de Teatro. Me querían hacer un pequeño homenaje y yo fui y tenían que dar una obra mía justo el día en que desaparece en manos de las fuerzas represivas Santiago Maldonado. Y al otro día llega el hermano. Y entonces, junto con él, se estrena mi obra, hay mucha gente, todavía no se había difundido bien la noticia, y yo aproveché que era el homenajeado como autor para hablar de lo de Santiago, para convocar a una marcha, que fue la primera marcha que se hizo junto con el hermano que estaba en Bariloche y viajó hasta
el lugar donde desaparece Santiago, y bueno, y justo de casualidad yo estaba también ahí, invitado como autor, como escritor, ¿no?, de una obra mía. Es decir, como que pude organizar ahí mismo con compañeros del sindicato docente, con compañeros de ATE, una marcha con el hermano. Y a la vez pude hablar de mi teatro, porque de eso se trataba el encuentro. La gente todavía ni sabía lo que había pasado y esperaban que yo hablara sobre mi obra y hablé sobre lo que estaba pasando. Y ahora hasta me puedo, en ese instante doloroso, decir algo casi que suena locamente hasta gracioso, porque el intendente me había declarado mi presencia, como se suele hacer, eh, perdón por decirlo así, pero bueno, a veces viajo a un sitio y especialmente en los espacios no tan grandes, la gente del lugar muy amorosamente te nombra ciudadano o visitante ilustre. Bueno, y justo el que me nombra visitante ilustre pertenecía al partido del poder, al macrismo. Y entonces viene, no me conocía, lo había hecho casi por formalidad de buenos modales. Y cuando ve que yo, el que había invitado oficialmente, estaba dando discursos, pero ya no sobre el teatro, sino sobre los derechos humanos, y hacía culpable a su gobierno, viene muy como molesto, no sabía cómo decir, y me dice, mire, lo he conocido ahora, pero yo lo he leído de muchacho y tengo mucho respeto por usted, pero no voy a poder firmar el decreto ese que yo tenía que firmar, porque si lo nombro a usted visitante ilustre y usted está haciendo todo esto, yo lo era invitado ilustre, pero se hablaba de teatro, pero si usted no se dio, bueno, quédese tranquilo, le devuelvo el nombramiento. Y tuvo un gesto que es lo que dentro de las tragedias tuvo gracia. Dice, pero permítame, quédese tranquilo que el hotel no lo va a pagar, eso sigue a cargo de la intendencia. O sea, en medio de la situación, bueno, a veces son las cosas que pasan, por eso no quiero más dar detalles, porque el hombre muy joven no sabía cómo arreglar la situación. Su invitado ilustre estaba protestando contra su gobierno y bueno, pero por lo menos insistió y dice, pero del hotel se hace cargo la municipalidad. Bueno, así son un poquito, ya ves, una presentación un poco larga la mía, hablando un poco de todo. No, Te cedo la palabra. pero hermosa presentación. Aparte, viste, para nosotros los psicólogos, el chiste cumple una función que es ineludible en un relato porque tramita de otra manera algunas cosas. Y yo creo que este hombre le ha tenido que poner humor a algo que para él era insalvable. Y bueno, le encontró un cierre, ¿viste? Es interesante ver también la astucia. Yo siempre recuerdo de un señor que estuvo muchos años en los 90 presidiendo un país acá del sur que dijo, equivocado el discurso, dijo, bueno, no me van a negar que no era bueno este también, ¿no? Es como ese reflejo rápido de poder saldar situaciones. Vicente, es inevitable para mí, primero, nada, reconocerte esa capacidad que tenés de expresar en palabras los que a muchos nos cuesta mucho más. Y que tiene que ver con dos cosas que los que hemos transitado experiencias militantes, cuando le queremos explicar a otro de qué significa poner el cuerpo, se dificulta muchísimo. Y vos recién en tu presentación diste una cuenta muy clara de la coherencia del discurso con la escritura, pero sobre todo con lo que es poner el cuerpo. Yo creo que en acto, en esta presentación,
ya no queda lugar a meter la pregunta de qué es poner el cuerpo porque quedó contestada. Y es realmente eso lo bello que tiene también lo que hace estos encuentros con vos. Vos no te da vergüenza para nada reconocer tus 80 años y ponerlos como una bandera que para nosotros, las generaciones más jóvenes, es un gran ejemplo, pero no porque te leímos allá un texto tuyo de aquel entonces, sino por esto mismo, que en cada acto presente y en cada momento que tomás la palabra, el que te está por escuchar sabe a quién va a escuchar, pero no sabe qué es lo que va a decir. Y vos te actualizás momento a momento, pero trayendo toda esa historia. O sea, por eso no sos nunca el último, no vas a ser el último asado, no vas a ser el último discurso, ni vas a ser el último poema, porque tenés una capacidad de actualizarte sin perder nada de ese relato de aquel joven que se formó con esos compañeros maestros, que dialogó con esos otros compañeros maestros y que los siguió trayendo al presente. Vos todo el tiempo haces un ejercicio de memoria colectiva, porque traes todo el tiempo presente a esos otros que hoy no están para poder dar lugar y ver qué rol ocuparían, vos los traes todo el tiempo, y eso a nosotros nos traduce en una gran admiración y profundo respeto, porque realmente es una labor elaborativa que no es sencilla y que a vos te sale naturalmente. Y en ese sentido es un placer estar entrevistándote esta tardecita noche y poder charlar con vos, digamos, te lo agradezco. Y te agradezco que te hayas presentado así. Me hubiera sido muy difícil presentarte de otra forma. Yo hubiera elegido leer este pequeño apartado con mi voz, no con la tuya, que es cuando vos ponés en Noche de Locos, que a mí me fascinó, de decir, en 1939 me bautizaron Vicente, por esos hombres de mirada severa que descubrí en gastadas fotos amarillas, y por mi padre, que me dejó su corazón aventurero, la lágrima pronta y una locura mansa que vienen de familia, igual que los lunares en la espalda y la sospecha ante quién va y viene de uniforme. Eso, yo te escuché leerlo el día que presentaste este libro en el Encuentro de Práctica Comunitaria en Salud, en el 2011, y después a la tarde compartíamos hacer los sanguchitos de jamón y queso, lechuga y tomate, y yo no lo podía creer. Y era la sencillez de poner el cuerpo, ¿no? De nuevo, nos encontrábamos de vuelta en este cuerpo de esa persona que uno había ido a ver un panel, y de golpe lo tenías al lado armando los sanguchitos para otros que venían a buscarlo para seguir yendo a otros paneles. Ese Vicente Citolema, que a mí me conmovió en cuerpo y alma, hoy lo tenía que reencontrar, y pasaron 9 años para poder volver a hablar con vos, y nada, ahora estoy un poquito nervioso. Pero yo te quería preguntar por esto, digamos, por esta relación, ¿no?, de estos maestros. Yo te decía fuera de aire, te quería preguntar por Pichón y te quería preguntar por Jacobo Fickman, pero lo quería dejar en el orden que vos lo puedas poner de las palabras, del discurso y cómo nazcan, pero de que me puedas contar de ambos qué significan en tu obra y qué significan en este presente también, que vos todo el tiempo los actualizás. A mí me gusta hablar de la gente que conocí. Es decir, no sé si hay un deseo de justicia. No, es como algo más simple. Digo de justicia porque hablar de Fickman y hablar de Pichón es como un acto de justicia mía con lo que ellos me han dado. Qué menos que hablar de quien te dio cosas, y en mi caso cosas profundas. Yo aprendí mucho de Enrique Pichón Rivière y aprendí mucho del poeta, filósofo, pintor Jacobo Fickman. Y me hago cargo de estas dos herencias que a la vez como marcan mucho mi vida, y pienso que la marcan para bien. Me he quedado así como pensando, ¿a quién conocí primero? Y creo que conocí primero a Pichón Rivière, pero escribí primero sobre Jacobo Fickman. A mí me encanta el género del diálogo. Para explicar tal vez por qué me encantan tanto el diálogo, una pequeña historia personal.
uno de mis abuelos, que vivía en el barrio de Boedo, en la ciudad de Buenos Aires, tenía en sus últimos años, vivía gracias a una pequeña librería de libros viejos, ¿no? Eso se dice librería de viejo, no por el viejo que era mi abuelo, sino porque vendía todos libros usados, libros antiguos, libros muy marcados. Con los años después supe que muchos de esos libros eran sus propios libros, que como había perdido, él hablaba siempre de que había sido un hombre que tuvo fortuna. Yo lo conocí siempre pobre. De esa fortuna de la que él hablaba, y tal vez fuera cierto, estaban libros realmente muy hermosos. O sea que era pobre y lo que conseguía de plata la invertía en libros, se daba el gusto en vida de ir a escuchar óperas al Teatro Colón porque era fanático y de tener libros. Y en esta última etapa de su vida, pocos años antes de su muerte, estaba muy enfermo y yo salía de la escuela primaria, estaba en tercer grado y me tomaba el tranvía desde el barrio de Floresta, Flores, para que ubique la gente, y me iba con el tranvía hasta Boedo, que era como media hora, 40 minutos. Salía de la escuela al mediodía y me iba a la librería de mi abuelo a ayudarlo, cuidarlo, porque no estaba bien de salud. Y ahí entonces que no entraba nadie, y él tenía una radio donde escuchaba radio del Estado, radio nacional, no recuerdo el nombre exacto que tenía la radio pública en ese momento, y escuchaba conciertos, ópera, y como era una radio que no andaba muy bien, la tenía pegada a su oído. Ese es mi recuerdo de este abuelo, y obvio que era para él la radio, porque no era muy fuerte, yo ni la podía escuchar. Entonces él estaba en un rincón con su radio y yo en la librería, siendo un chico de 7 años aproximadamente, 8, ¿no? De tercer grado, 7, 8 años, y no tenía nada para hacer, no había en esa época televisión, no podía salir a la calle porque la librería estaba sobre la avenida Independencia, pasaban tranvías de un lado y del otro. Mi abuelo tenía miedo de que a su nieto que lo cuidaba le pasara algo, entonces tenía que estar hasta que eran las 8 de la noche, desde el mediodía hasta ahí. Entonces no tenía otra cosa para hacer que leer. Por suerte, siempre me gustó leer. Y ahí para mí era como un paraíso poder leer lo que quería. Pero también es cierto que los libros que había ahí eran más bien libros de filosofía que le gustaban mucho a mi abuelo, libros de novelas de escritores antiguos, casi todos, ¿no? Porque era lo que él había leído. Después me di cuenta, él nunca me lo contó porque le daría vergüenza, imagino, pero después supe que lo que él vendía eran sus propias cosas. A veces como decía, y poné también aquí este sombrero y si lo podés vender, lo que te den. Y claro, y era un sombrero de él, que él, si yo no me daba cuenta, pero se iba vendiendo, cada vez era una librería, pero también vendía cosas que era lo que tenía. En estos tiempos difíciles, muchos me entenderán lo que estoy diciendo cuando hablo de mi abuelo. Mucha gente vende lo suyo y a veces ni dice que es lo suyo por ese pudor que la gente tiene, ¿no? Y que yo lo vi ya en mi infancia con mi abuelo. Y entre los libros que leía, no sé por qué, pero como el que me apasionó más fue leer
a Platón. Porque si bien es un filósofo y yo era un niño, la manera en que él habla del mundo y de las cosas, y es también una enseñanza, obvio que no tenía yo entendimiento de lo profundísimo de lo que se decía, pero aprendí una cosa allí, que me sirvió luego en mis encuentros y charlas con Jacobo Fickman y con Pichon Rivière, dos grandes lectores de Platón. Aprendí ahí, y me lo dijo Fickman en el manicomio, y me lo dijo Pichon afuera del manicomio, pero los dos me dijeron lo mismo. Si uno va a poder darse cuenta cuando el que lee es un maestro, porque por más difícil que sea aquello de lo que habla, aquello es entendible, ¿no? Y Pichon, pasaron los años de aquel niño, obvio, y yo llegué a dar clases junto a Pichon. Fundamos juntos, mirá qué orgullo para mí, una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Filosofía y Letras en el Departamento de Arte. Fundamos una cátedra para el estudio del proceso de la creación artística. Y como él estaba muy enfermo, no quiso ser nombrado profesor titular para no tener que hacer los trámites y todo, y si bien estábamos juntos y íbamos, él venía la mayor cantidad de veces, yo era como el profesor titular, cosa que me da vergüenza contarlo ahora. Yo era tan joven y Pichon para mí era el maestro de los maestros, y yo era como el titular y Pichon era mi adjunto, una especie de esos disparates que a veces se dan. Pero obvio, lo bueno es que yo sabía quién era el verdadero titular. No sé si queda claro. Y los estudiantes también, obvio, lo escuchaban. Pero aunque Pichon hablaba poco y nada, ya porque en esa etapa el cáncer en su garganta había avanzado mucho y su voz era prácticamente solo audible para el que estaba al lado de él. Y además, al poco tiempo de hablar, se fatigaba. Pero bueno, hicimos la cátedra juntos, ¿verdad? Bueno, y Pichon alguna vez me decía despacito al oído: Vicente, me parece que no te están entendiendo, porque te estás haciendo demasiado el difícil. Me decía, ¿no? Como que, ¿no? Y después me lo explicaba, dice, para ser un buen maestro, dice, no es solo el que vos tenés que pensar, sino que tenés que hacer que los demás te entiendan. Y si no te entienden, tendrás que pensar si sabes bien de qué estás hablando. Eso que está en el título de este poema mío. ¿De qué hablo cuando hablo? ¿De qué hablo cuando hablo de riqueza? ¿De qué riqueza estoy hablando? Porque riqueza es un concepto, vos lo sabés bien, complicadísimo. Da para hablar días y días de la riqueza. Cuando uno habla de amor, sí, es fácil, pero ¿de qué hablo? ¿De qué amor hablas? Sí, ¿de qué cada concepto? ¿Qué decís cuando decís? Y entonces uno joven que lee mucho cuando es joven y da clases, y yo estaba orgulloso de dar clases junto a Pichon Rivière y date para alguien, para un muchacho que estaba en la universidad y siendo tan joven y ser profesor en la Universidad de Buenos Aires, que es prestigiosa hoy, pero en aquella época todavía más, porque eran muy pocas las universidades que había. Entonces, claro, yo con esa carga, junto a un maestro
y titular en la Universidad de Buenos Aires, leía a lo loco todos los últimos libros que salían y hacía con mi lenguaje, no sé, una complicación que creo que solo yo, o tal vez ni yo siquiera sabía realmente lo que estaba diciendo, porque era tanto mi afán de demostrarle a mi maestro de verdad que yo leía, que me preocupaba, que claro, leía tanto que no terminaba de entender a fondo lo que leía y citaba un autor y otro. Bueno, yo un día me para y dice, pero no te entiende nadie. Dice, tenés que estudiar más, tranquilizarte, porque el que habla tan complicado está desnudando que todavía no leyó de verdad. Vuelvo a Platón. Y lo que tiene Platón, por eso es tan grande maestro, clásico, que dice cosas de una gran profundidad y las dice de una manera que cualquiera con un poco de buena voluntad llega al entendimiento. Es obvio que según la época en que lo lees, uno si crece también puede llegar más a fondo, más a la entrelínea de ese discurso, ¿verdad? Pero no se esconde para una primera lectura, ni siquiera de un chico que de 7, 8 años que quiere ver algo, ya podés leer si te metes. Y ahí sale la manera. Él funda un género, funda un género que prácticamente, en mi criterio, es como un género de la literatura, pero además un género para la transmisión y la búsqueda de los saberes, como es el diálogo. Y él entonces, con esos diálogos en el que aparece la figura de su maestro, como bien sabemos, de Sócrates, ¿verdad? Bueno, el diálogo socrático terminó convirtiéndose en una forma de indagación de los saberes, legítima para el día de hoy, pero que además organizó una manera de la escritura, del pensar y del escribir. Y me marcó mucho esa forma. Por eso cuando yo escribo y sigo haciéndolo y vos tenés un libro de esos, yo tengo muchos libros donde escribo, y incluso libros de poema que tengo poemas que son también diálogos, es decir, porque el género me atrapa. Y entonces no es casualidad que cuando empiezo a escribir ya, diríamos, perdón por decirlo así, ya como escritor profesional, que hasta tengo una editorial que me saca libros, yo era un muchacho, bueno, el primer libro es un libro de poemas, pero el segundo libro es El pensamiento de Jacobo Fickman o El viaje hacia la otra realidad. ¿A qué título? ¿Verdad? Que es un libro de conversaciones, de diálogo, de indagación de quién era Jacobo Fickman. ¿Por qué hacía 30 años que estaba en el manicomio y a la vez era reconocido, cuando me pongo a investigar, como uno de los mayores poetas de su generación? Y hablo con Oliverio Girondo, porque tuve el privilegio de poder hablar con ellos. Hablé con Oliverio Girondo, hablé con Marechal, con los grandes poetas, escritores de la época, hablé con Pablo Neruda, y todos lo conocían y lo valoraban. Y entonces yo empiezo a investigar su vida, qué hace en el manicomio, por qué está loco, por qué sufre tanto, por qué está tan solo. Y escribí ese libro de diálogo. Entonces, puedo decir que si bien conocí a Pillon un poco antes, mi primer libro, diríamos, de esa etapa mía, donde ya empiezo a trabajar sobre las relaciones entre el arte y la locura,
que marcó, vos sabés, buena parte de mi propia vida, muchas obras de teatro, de reflexión, de filosofía, de psicología, es decir, de poesía, es un tema que marcó mi vida. Entonces yo digo, en esa primer vida mía hay como dos figuras muy potentes y simultáneas, que a veces me cuesta distinguir cuál de las dos fue la primera que conocí, pero que están inexorablemente ligadas, porque será por meses que conozco personalmente a uno y después al otro. Y los dos están ligados para siempre en mí, porque sobre los dos he escrito y mucho. De los dos fui discípulo, de los dos fui amigo, y de los dos tengo recuerdos hermosos, hermosos, hermosos. Y tengo tristezas de los dos, porque Pillón lo vi como sufriendo en su último tiempo, con el cáncer, con la soledad, porque ya también estaba muy solo Pillón. No quiero decir que estaba solo, que su familia, pero digo, alguien que había dado tanto a la cultura argentina, a la ciencia argentina, a la psicología, al psicoanálisis, a la psiquiatría, a la psicología social, al periodismo, y estaba como, ya como esos que ya pasó. Bueno, sí, no, estaba como oscureciéndose su figura. Y yo estuve con él en esos años. Y después, bueno, ahí viene, yo me tengo que ir al exilio, y Pillón muere, se corta así. Y con Figman un poco antes, también se corta con su muerte y viene mi exilio, es decir, como que corté abruptamente los vínculos con mis dos maestros. Y hay algo también que descubrí, y ahí viene una parte como de pena. Los dos se cruzan en el hospital. Uno es el interno, el loco. Otro es el médico, el sabio, el terapeuta. Y no fue un buen encuentro. Es uno de esos misterios de la vida. ¿Por qué Pillón, que era como el fundador de los derechos humanos en el campo de los hospicios, a tal punto que la ley de derechos de salud mental, la ley nacional de salud mental, se llama Ley Nacional de Derechos Humanos y Salud Mental, y en los considerandos de la ley, a quien se nombra es a Pillón Rivière, y se lo nombra por su lucha por cambiar el maltrato histórico de los enfermos mentales. Bueno, y sin embargo, con todo eso, su cruce con Figman, en el mismo lugar, en el manicomio, adentro, cuando los cuerpos tienen que estar en la verdad, él, el gran médico, el gran curador de las tristezas del alma, no logra hacer un vínculo con Jacobo Figman. Y Jacobo Figman, que sabía de Pillón, que sabía como hombre de la cultura, con quién era ese joven que tenía enfrente de él, tampoco intentó como mantener alguna relación cuando, por más que uno fuera el médico y el otro el interno, los dos tenían hasta vínculos culturales, amigos en común, como para que ese encuentro pudiera haberse dado y no esa hosca soledad que hubo entre los dos. Y que yo, a mi manera, intenté reparar, hablando siempre bien de uno al otro. Es decir, no como esos tontos que quieren hacer pelear a su papá y a su mamá, ¿no? O a sus dos papás.
No, yo lo que intentaba era como buscar que se conocieran, que supieran uno del otro, porque bueno, porque yo logré que en los últimos años de vida Jacobo Figman pudiera salir los fines de semana y venía a mi casa, estaba bajo mi custodia Figman. Yo era el custodio legal, no logré que le dieran, que pudiera salir, pero sí logré que viernes, sábado y domingo él pudiera salir a estar en mi casa. O sea, mira qué relación profunda. Y obvio yo tenía una amistad y trabajaba con el propio Pillon. O sea que estaba en una situación muy especial para lograr que esos dos gigantes, mis dos maestros, y a la vez, a pesar de la diferencia de edad, dos personas que yo los sentía como amigos y ellos me daban el trato de la amistad. Es decir, Figman dormía en mi casa y, y yo he estado en las buenas y en las malas junto a Pillon, al lado de su cama en el hospital y también tomándonos vino hasta la madrugada, porque a los dos nos gustaba tomar una copa de noche. Así y con los dos hablé mucho y con los dos escribí diálogos. Tengo diálogos con Pillon y diálogos con Jacobo Figman. Es decir, he vivido momentos muy importantes junto a estos dos maestros y por eso, tal como soy yo, siguen siempre presentes en las cosas que escribo, en las cosas que nombro. Sobre Pillon Rivière he escrito mucho, poemas, reflexiones. Salió en Francia hace 2 años una recopilación fundamental sobre quién es Pillon Rivière en el psicoanálisis a nivel mundial. Los franceses lo ponen dentro de la escuela francesa de psicoanálisis. Yo tuve el orgullo de que me pidieran que escribiera para ese volumen especial, extraordinario que se hizo sobre la vida y obra. Y también, hace un par de años, la Asociación Psicoanalítica Argentina, que había fundado Pillon Rivière, junto con la Asociación de Psiquiatras y Psicoanalistas Norteamericanos, sacaron también un libro, un volumen de homenaje que salió en Norteamérica, y también me pidieron de ahí que escribiera sobre Pillon Rivière, es decir, y lo hice con mucha dedicación, con mucho amor y a la vez con gratitud, porque son espacios donde pude decir lo que pienso, gracias a que fui invitado para hablar de ellos. Y ahí aproveché, obvio, para decir lo que pienso sobre la cultura pichoniana y cómo él se distancia, digamos, de otros que tienen una marca tal vez más universal, pero en mi criterio, por lo menos, no tan original y tan instituyente de nuevas lecturas como las tiene Pillon Rivière. Entre otras cosas, en ambos sitios yo rescaté la pasión de Pillon Rivière por el tango y el hecho que no es menor de que Pillon hablara el guaraní desde niño. Porque esto es un hecho no muy conocido, que yo lo he trabajado, no con toda la potencia que merece el tema, porque yo tampoco soy un lingüista que pueda, un filólogo, pero es muy interesante el hecho de que Pillon Rivière originariamente habla la lengua de su madre, el francés, pero la segunda lengua, siendo un niño
a partir de los 4 años, va a ser el guaraní, porque el castellano solo lo va a aprender a hablar cuando va a la escuela, porque la familia Pichon Rivière va a la selva, toda una aventura, viven y tienen una pequeña plantación ahí en la selva chaqueña. No había escuela, la escuela, yo conozco el lugar, yo escribí una novela, se llama Luz en la selva, la novela familiar de Pichon Rivière, ese libro no lo he leído, y investigué para poder escribir La niñez de Pichon, porque él me la había contado, y era como una novela de aventuras de con Sandokan, parecía el tigre de las Malasia, las cosas que me contaba. Entonces, para escribir la novela, porque es una novela que tiene, diríamos, la imaginación que le pone el escritor, pero todos los datos son verídicos. Hablé con la gente que lo conoció de niño, estuve en el río donde él se tiraba, donde estaban los yacarés, es decir, busqué para ver si todo eso existía. No porque quisiera saber si era hasta dónde llegaba su fantasía, no, por mí podía llegar hasta el cielo la fantasía, yo feliz. A veces la familia incluso me decía, pero Citolema, usted da por cierto todo lo que Pichon Rivière dice, la hermana recuerdo muy francesita, muy cuidadosa, muy amable, con un sol terrible, me invitó a tomar el té a las 4 de la tarde y estaba vestida con un vestido largo, abotonado hasta el cuello. Fantástico, fantástico, ¿no? Y me decía, pero, porque ella me decía, doctor, pero doctor, dice, usted me hace preguntas sobre mi hermano, usted conoció a un Pichon Rivière que yo no lo conocía así, mi hermano. ¿Por qué me pregunta sobre si mi hermano iba mucho de niño a los prostíbulos de acá, de este lugar? Porque Pichon me contaba eso. Él había fundado el Partido Socialista en un prostíbulo en la ciudad de Goya, y yo inocentemente se lo pregunté a la hermana, y la hermana escandalizado, porque cómo su hermano iba a ir a un prostíbulo en Goya, y sí, como no recuerdo, no me olvido más la mirada como que me dice, pero está hablando conmigo un loco. Ese dice, pero usted habla de un Pichon, de un hermano que yo no conocí, mi hermano, el doctor Enrique Pichon Rivière. Entonces, bueno, le digo, Enrique me contaba, dice, qué cosa rara que me cuenta. Bueno, bárbaro, si eran ciertas o no, Pichon contaba cosas fantásticas. Pero yo no sé quién tenía al final más imaginación, si Pichon Rivière o Jacobo Fickman. Y yo me hice cargo, porque para mí no hay diferencia en el relato de lo que se puede llamar la cruda verdad, que en realidad no es nada, y la dulce imaginación, que para mí es mucho. Entonces, yo no distingo en ese aspecto. Cuando alguien me cuenta su vida, vos por profesión también sabés que es así, que todo es una misma lectura del mundo. Y bueno, ¿dónde empieza uno y dónde empieza el otro? Yo no soy un escribano que tiene que dar fe de las cosas. A mí me las cuentan, yo las creo, y además si son hermosas. Y John me contaba que le gustaba desafiar a los yacaré y se tiraba al agua, y cuando venía el yacaré para morderlo, él dejaba que abriera la boca y le metía un palo parado. Y yo no sé hoy por hoy si eso es cierto o no, pero yo se lo creí, y simbólicamente me parece bárbaro. Como otra vez me cuenta, no sé, que
lo ataca un puma gigantesco, y cuando el puma se le viene arriba, él se tira al suelo y se tapa así y se queda tirado, y después me cuenta que eso, porque él había leído en una novela que había que hacer eso para que no te pasara nada. Y yo recuerdo que después incluso me cuenta que una vez en un acto que él participa en apoyo a los revolucionarios anarquistas en la guerra civil española que se hizo en Buenos Aires, y que vino la policía y a bastonazo rompieron el acto, él cuando ve que vienen a pegarle, se tira al suelo y se tapa como cuando de niño vino el puma. Y dice, y yo me quedé ahí y no me pasó nada. Le pegaron a todos, llevaron presos a todos, pero yo, como era igual que ante el puma, no me moví nada, quedé inmóvil, ni nadie me vio. Me volví invisible. Y yo en una clase lo conté todo eso, ¿no? Y claro, después la gente se entera y me preguntaban, pero Vicente, ¿cómo en una clase va a contar esa historia? Digo, pero sí, es fantástica. Además, claro, le pediría así a los militantes populares que hoy por hoy no usen esa práctica, porque me parece que la policía no, no, no tiene el espíritu para repetir o para ser parte de esta historia, y te podrían romper la cabeza peor en el suelo si estás tirado ahí. Pero ¿a dónde voy es eso? A que Pillon y Jacobo Fickman ampliaron mi campo de lo real. Y eso me permitió dos cosas: trabajar como sigo trabajando. Al día de hoy yo comparto la dirección de una escuela de arte terapia con un psicoanalista y arte terapista, Oscar Mongiano. Fundamos la escuela de arte terapia hace 12 años y es una de las cosas que mantengo constante. Son 12 años que fundamos la escuela, y yo los sábados a la mañana voy a la escuela, es el día que yo doy mi teórico, y lo sigo haciendo. Y esa posibilidad de trabajar con el arte y la locura, y yo la pude utilizar en cárceles, en asilos, en hospitales psiquiátricos. Hasta el año pasado, porque este año por la pandemia no lo pude hacer, yo mantengo un taller en dos cárceles en el Chaco, en Resistencia, en la cárcel de mujeres y en la cárcel de hombres. Es decir, armé un equipo que lo superviso, pero yo voy a la cárcel además de hacer la supervisión, y sigo poniendo el cuerpo, sigo yendo a la cárcel, ¿eh? Hasta el año pasado. Este año, que si la salud me lo permitía, porque este año tuve problemas de salud, pero si Dios ayuda, el cuerpo responde y se abre la cuarentena, quizás pueda ir antes de que finalice el año, porque tengo abandonado a los estudiantes de allí, porque no hubo posibilidad de charlas virtuales, no, ellos no. En la cárcel no hay, pero yo voy y doy clases de arte, de filosofía, de psicología social, porque son charlas como de reflexión, las que doy en la cárcel, tanto en la de hombres como en la de mujeres. O sea, lo sigo haciendo esa tarea, y muchos años haciéndola a partir de, obvio, de dos maestros fundamentales para mí, que son Pillon y que son Jacobo Fickman. Es decir, cada uno me dio algo de él,
Y como sucede, bueno, uno recibe y el tema es después que lo elabore desde uno. Porque las imitaciones no, mucho no sirven, uno tiene que hacer su humilde camino. Yo siempre dije, Pichon Rivière fue un gran maestro, porque si vos te acercabas a él y tenías la suerte eh, de trabajar a su lado, como lo tuve yo, y te ibas a dar cuenta que enseguida lo que él te impulsaba era a la disputa con él mismo y que hicieras tu camino. Mucha gente, ese libro mío de conversaciones, bueno, que es un libro ya casi como histórico porque lo han leído numerosísimas generaciones, y vos vas a ver que parece como un poco altanero, como yo que soy tan joven le planto tantas disputas a un gran maestro. Yo ahora soy más grande, más leído, como se dice, es más legítimo que disputar ahora teóricamente con Pichon. Pero en ese momento mis lecturas no eran del nivel de las lecturas que tenía Pichon. No hablo de los talentos, eso es otra cosa, yo tampoco disputo el talento de Pichon, cada uno tiene lo que puede tener si se dedica y trabaja duro y humildemente en lo suyo, ¿verdad? Pichon era un monstruo de saberes. Sí, como llegar a su casa, para mí era como ir a dar examen, porque cualquier tema que tocaba, Pichon muy dulcemente, para no hacerme pasar papelón, pero me dice, Vicente, está bien que leas a fulano, pero recordá que Mengano dice tal cosa. Y siempre él tenía otro libro sobre el tema que había leído, y siempre como diciéndote, no te conformes con un libro, profundiza más. Era un hombre que leía, no sé, todos los días una cantidad, eh, realmente un gran intelectual. Y lo mismo con Jacobo Fickman. A pesar de las dificultades que él tenía por vivir en un hospicio, su vida eran los libros, ese espacio lo mantuvo. Por eso para mí fue como una alegría bárbara que cuando volví de mi exilio, yo con todas las contradicciones del que vuelve al país después de muchos años de vivir exiliado, ¿no? Bueno, y con tantos amigos muertos, desaparecidos, mi agenda estaba más tachada que, no sé, que un poema cuando lo corrijo. Y, y tuve dos cosas que me hicieron muy bien. Poner una placa con el nombre Sala Pichon Rivière en el Hospital Borda. Y al poco tiempo poner la chapa en la Biblioteca Jacobo Fickman. Y a los dos sitios, jóvenes psicólogos y psiquiatras que las impulsaron, me llamaron para que estuviera presente en el acto y que hablara en los dos. O sea que, mira vos, también pasaron, cuando vuelvo del exilio con toda mi tristeza cuesta, como el pequeño reconocimiento o gigantesco para mí reconocimiento fue en el Hospital Borda, ya que insisto, Sala Pichon Rivière, Biblioteca Jacobo Fickman. Y en las dos puse la chapita y con el nombre. Después también, hablabas vos de la memoria, puse una chapa con el nombre recordatorio en la Facultad de Filosofía y Letras, en memoria de dos docentes que habían trabajado conmigo, ayudantes míos, y que están desaparecidos. Y también, cuando se hizo un homenaje
en la Facultad de Psicología en Rosario, recordando a los docentes y a los estudiantes desaparecidos. Recuerdo que me invitaron al acto y a la inauguración de la placa que se puso. O sea que mira vos, lo que estamos hablando, ¿no? Que también la memoria que sigue viva, porque ahí se hacen actos y en la medida de mi fuerza sigo yendo, ¿no? Como también hace 2 años estuve en la Facultad de Psicología invitado sobre una jornada sobre arte y salud mental, y ahí se le hizo un homenaje a Maldonado, a Santiago Maldonado, y me pidieron que hablara, así que también estuve ahí. Es como ves que se van mezclando los recuerdos, los homenajes, pero como vos decís, el hoy también, porque me invitaron para hablar en el acto por Santiago Maldonado, en la Facultad de Psicología, en la misma facultad donde un poco antes me habían invitado a poner la placa por los docentes desaparecidos. O sea que puse la placa por el ayer y al poco tiempo tuve que estar presente en un acto por el hoy, como era el secuestro en el hoy de Santiago Maldonado, lo cual habla de que las luchas por la vida, por la dignidad de la vida, no distinguen tanto entre el ayer y el hoy. Es como nos enseñan que el ayer y el hoy es la única manera de construir el futuro, ¿no? Si no se armoniza el ayer y el hoy, no hay la menor posibilidad de entender la vida ni la historia de una sociedad, de un pueblo, de un país, ¿no? La vida se construye con historia, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, no somos nada originales. 2 viejitos, Hegel y Marx, en su tiempo hablaron mucho y muy bien de estas historias de la dialéctica. Bueno, ha sido una larga charla. Yo te podría seguir escuchando por horas, pero no sería justo con vos, No. con el tiempo, y sé que hiciste un gran esfuerzo, hace 1 hora y cuarto que estamos charlando, mirá cómo pasa el tiempo y la verdad que para mí fue un gustazo conversar con vos, tomando esta palabra que has usado tanto de conversaciones, conversar con vos ha sido un placer enorme. Ojalá en breve lo podamos hacer en lo presencial. Y nada, dejarte las puertas súper abiertas del Circo de la Vida para cada vez que quieras volver, a pesar de que tu voz, acompañada de música, suele acompañarnos en los programas, con recitados y con otras cosas. Bueno, y otras muchas gracias. Muchas gracias. Yo te agradezco a vos bueno, por tu compromiso constante. Para mí ha sido una alegría la invitación. Es bueno para el alma tener memoria. Y en la medida que uno puede traer recuerdos, en la medida que traigamos recuerdos, ¿verdad? Pero que podamos ponerlos en el hoy. Como decía León Rosisner, un gran filósofo y psicoanalista, no hay que practicar la memoria, hay que animarse a la rememoración. Hay un texto maravilloso de León Rosisner que justamente se llama Rememorar, creo que es así, que lo publiqué en una revista cuando yo dirigía una revista, pues yo dirigí, bueno, vos sabés, varias revistas de cultura, Crisis y Fin de Siglo. Creo que en un número de Fin de Siglo publiqué este texto de León Rosisner,
que él habla de la rememoración, que no solo hay que recordar, porque recordar también puede ser como algo intrascendente. Puedo recordar que perdí un colectivo, sí, ayer perdí el colectivo, pero si quiero pensar en eso, entonces tengo que ver en el hoy si ese recuerdo está vivo, es decir, en algo que produce hoy. Desde lo pequeño y saber que que tengo que ir a otro horario para no volver a perder el colectivo. Y desde lo más profundo, desde la vida, saber que hay historias que si uno simplemente las cuenta, y eso se vuelve ejercicio de arqueología. No sirve nada más que para mostrarte como erudito o como un viejo memorioso. Ninguna de las dos sirve para mucho, por lo menos desde el lugar de la vida que me planteo. La cuestión es cómo la memoria nos permite entender el presente y algo más profundo todavía, construir el mañana. Bellísimo. Bueno, hasta aquí llegamos. Vicente, te agradezco de corazón este contacto, esta posibilidad de tenerte acá con estas palabras. Y bueno, eso, te dejo un abrazo enorme, gigante. Y bueno, gracias por el compromiso de siempre. Hasta siempre. Hasta siempre.